Un nuevo choque de poderes. Y no se trata de lo tradicional, de lo habitual que teníamos o lo que ya estábamos acostumbrados en estas disputas del presidente de la República, los ministros contra el Congreso de la República, las clásicas amenazas de yo te censuro, yo te vaco, yo te cierro Congreso, lo que hemos venido atravesando en los últimos 5 años como país y como sociedad. Este choque tiene que ver con los magistrados, con aquellos llamados a impartir justicia, con el Poder Judicial y los magistrados o los tribunos del Tribunal Constitucional. ¿Qué ha ocurrido en esta historia? ¿Por qué estas instancias están colisionando nuevamente o al menos entrando en fricciones para decir, oye, no te metas en mis competencias, no te metas en mi chacra, no te metas en las funciones que yo cumplo? Claro que en medio está el Congreso de la República. En medio fue el Parlamento a decirle, oye, Tribunal Constitucional, el Poder Judicial no me deja hacer mi trabajo. Dile que por favor me deje hacer o cumplir con las normas o con las herramientas que la Constitución me da. Pero no es tan sencillo. No, hay una serie de complejidades y el Poder Judicial ha emitido un pronunciamiento donde critica la reciente decisión del Tribunal Constitucional tomada el 23 de febrero, donde efectivamente le da la razón al Congreso de la República en una decisión donde le dice prácticamente que el Congreso de la República puede hacer lo que quiera y que nadie ni ningún juez puede detener justamente las leyes o las decisiones que se tomen en el Parlamento. A priori, esto parecería que tiene cierta lógica, porque claro, uno dice, a ver, el Congreso de la República como organismo, como institución, es el llamado a evaluar, diseñar y aprobar las leyes. Pero ¿alguien puede decir que esas leyes van justamente contra la Constitución o que afectan derechos fundamentales? Sí, y ahí empiezan los problemas. Vamos al quid del asunto. ¿Qué es lo que ha ocurrido en esta situación o en este nuevo choque de poderes? ¿Qué es lo que ha sucedido? En los últimos meses se han presentado 3 acciones de amparo para detener, en un caso, una ley, la famosa ley de contrarreforma universitaria, también llamado la ley Sunedo. En otro caso, la elección del defensor del pueblo y finalmente también un intento de investigar a la cabeza del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Luis Salas Arenas. En esos 3 casos han llegado al Poder Judicial con jueces distintos y en estos 3 casos, con estas acciones de amparo, se han detenido estos procesos porque, ojo, los jueces no han determinado todavía sobre el fondo del asunto. Es decir, si la ley, por ejemplo, de contrarreforma universitaria atentaba efectivamente contra los derechos fundamentales de los estudiantes. Esto no se llegó a evaluar, el juez no llegó a tomar una decisión, pero aceptó la acción de amparo y mientras la acción de amparo es aceptada, la ley no podía entrar en vigencia. En el caso de la Defensoría del Pueblo, fue el sindicato de la Defensoría quien presenta la acción de amparo y un juez acepta la acción de amparo, no se pronuncia todavía sobre el fondo del asunto y detiene, sin embargo, el proceso de elección en el Congreso de la República, pese a que esto está contemplado en la Constitución. Es el Congreso de la República, siguiendo determinados lineamientos, el llamado a elegir al defensor del pueblo. Y en el caso de la investigación a la cabeza del Jurado Nacional de Elecciones, también el propio doctor Salas Arenas presenta una acción de amparo para que esta investigación se detenga, porque en la Constitución se establece claramente que el Congreso de la República no puede acusar constitucionalmente a las cabezas de los entes electorales, llámese el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE o la RENIEC. Entonces, con estas acciones de amparo se han venido deteniendo funciones que sí son competencia del Congreso de la República, pero que, según los demandantes, estarían vulnerando derechos fundamentales. Esto es importante entenderlo. Entonces, el Congreso de la República, muy molesto, acude al Tribunal Constitucional, que es el máximo órgano de interpretación de la Constitución, y a través de una acción que es una medida competencial, es decir, una medida donde el Parlamento busca preguntarle al Tribunal Constitucional si lo que está haciendo el Poder Judicial está dentro de sus competencias o está violando las competencias que tiene el Congreso de la República. Esto va al Tribunal Constitucional y bueno, el 23 de febrero finalmente sale una sentencia de los tribunos.
no de los 7, sino de los 6, porque uno no se encuentra todavía habilitado. Los 6 tribunos, 5 de los 6, señalan que el Congreso de la República tiene la razón, pero lo que genera preocupación, más allá del pronunciamiento o de la sentencia del Tribunal Constitucional, que ojo, es de obligatorio cumplimiento, nos guste o no, porque más allá de quién los haya elegido o cómo haya sido el proceso de selección, toda decisión del Tribunal Constitucional se tiene que acatar, porque son ellos la última palabra con sus votos los que definen qué es constitucional y qué no es constitucional, quién tiene la competencia y quién no tiene la competencia, y esto también es importante entenderlo. Así como un juez tiene la última palabra, más allá de que esto suba a instancias, también en el Tribunal Constitucional los tribunos con sus votos en mayoría tienen finalmente la última palabra. Esto puede ser recusado luego en instancias internacionales, pero ese es el concepto finalmente. Pero ¿qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en su sentencia? No solo ha señalado que el Congreso de la República tiene la razón y que el Poder Judicial no puede meterse en sus competencias como dar una ley o que la ley entre en vigencia, elegir el defensor del pueblo e incluso investigar a la cabeza del Jurado Nacional de Elecciones, sino que además recomienda en su sentencia a la Junta Nacional de Justicia, que es la entidad encargada de fiscalizar, velar o fiscalizar, destituir, monitorear a jueces y fiscales, le pide a esta entidad que investigue a los jueces que aceptaron los amparos. Ojo con eso porque es muy peligroso, sobre todo en el extremo de que estamos hablando de decisiones propias de cada juez, no de una posición institucional del Poder Judicial. Entendemos que según nuestro marco jurídico, según nuestro marco constitucional, cada juez es independiente y cada juez no tendría que ser investigado o sancionado por sus decisiones o por sus opiniones vertidas en una resolución, como ha hecho notar en un reciente comunicado justamente la Sala Plena del Poder Judicial. Pero vamos a ir a eso. ¿Qué más dice el Tribunal Constitucional? Le dice al Congreso de la República, pese a que no está establecido en el artículo 99 de la Constitución, le dice que sí puede investigar y acusar al doctor Salas Arenas, a la cabeza del Jurado Nacional de Elecciones. Pero le dice, para que esto no quede en dudas, más allá de la interpretación que han dado los tribunos, deberías modificar tu artículo 99 y también incluir a las cabezas de las entidades electorales. Bueno, esto ha merecido evidentemente la reacción, un poco tardía en realidad, porque teniendo en cuenta que la decisión del TC fue el 23 de febrero, esto ha merecido la reacción de la Corte Suprema de Justicia. No por unanimidad, pero sí en mayoría. Entonces, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, del Poder Judicial, la cabeza del Poder Judicial, los jueces que representan a esta cabeza del Poder Judicial, se ha pronunciado y están sumamente preocupados por la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional porque, según ellos, afecta, ojo, no solo los derechos fundamentales de las personas que a través de acciones cautelares tratan de evitar justamente que se vean afectados esos derechos fundamentales, sino también señala que una decisión de ese tipo afecta directamente la independencia del Poder Judicial y afecta la independencia de cada juez. Y además critica que con una decisión de ese tipo lo que hace es blindar y convertir al Congreso de la República en una entidad que tiene total inmunidad para hacer lo que se le da absolutamente la gana sin que esto pueda ser parte de un control constitucional en el Poder Judicial. Lo que está en cuestión es que eventualmente podamos estar ante irregularidades. Lo que no puede ocurrir es que se diga en ningún caso una irregularidad en un concurso de estas características no puede ser cuestionado. Ahí sí, insisto, me parece que podríamos estar en un escenario complicado. Acá hay muchas interpretaciones en realidad de constitucionalistas y de abogados expertos en la materia. Muchos consideran que el Poder Judicial tiene la razón, que el Congreso de la República no es un ente que puede escapar del control constitucional de entidades como el Poder Judicial y que por eso hablamos de un equilibrio de poderes en un sistema democrático. Y para el Poder Judicial, lo que está haciendo el Tribunal Constitucional es justamente romper ese equilibrio de poderes porque convierte al Congreso de la República en un superpoder que puede hacer simplemente lo que se le da la gana. Sin embargo, hay otra mirada también importante que hay que analizar en esta discusión legal interesante y además de consecuencias muy importantes en nuestra sociedad. La otra mirada es decir, oye,
A ver, en el caso de la elección del defensor del pueblo, claramente está estipulado en la Constitución que es el Congreso de la República el que elige a este defensor, el que elige a la cabeza de esta institución. Claro, pero sin embargo, el sindicato de la Defensoría del Pueblo cuestiona la forma en la que se está eligiendo a la cabeza de una institución tan importante para velar por los derechos de todos los ciudadanos. El Congreso de la República lo que responde es, oye, yo he cumplido absolutamente con todo lo que me exige mi reglamento y con todo lo que me exige la ley. Entonces va el sindicato al Poder Judicial a decirle a un juez, oye, entablo esta medida, o interpongo esta medida cautelar para que detengas porque nosotros decimos el Congreso no está cumpliendo la normativa. Entonces ahí entra el debate. Un juez tendría que dilatar un proceso hasta que se resuelva el fondo del asunto y verificar que el Congreso de la República esté efectivamente cumpliendo con todos los requisitos que le exige la ley. Bueno, podría ser, porque lo importante sería que la elección del defensor del pueblo se ajuste exactamente a la ley. Y se podría dar el caso que con la mayoría de los votos se decida hacer una elección que no justamente se ajuste a el reglamento del Congreso o a los requisitos establecidos previamente. Entonces sí, en estos casos esto podría terminar en el Poder Judicial y que sea un juez quien verifique si efectivamente esto se está cumpliendo. Igual, es un tema debatible, es un tema discutible porque estamos hablando de una competencia del Congreso de la República y así lo ha entendido el Tribunal Constitucional. De hecho, cuando cuestiona la intervención del Poder Judicial en el caso de la Defensoría, lo que dice es, se están apelando intereses difusos, intereses colectivos, pero quien tiene que invocarlos no es el sindicato de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Porque ellos no tienen legitimidad. Y yo pienso que eso no es tan cierto tampoco. Lo que critica, sin embargo, el Poder Judicial es que está sacando totalmente al Congreso de la República de cualquier control judicial. El Tribunal Constitucional se ha defendido, ha dicho que esto no es así. Ha dicho que las personas que sientan que sus derechos fundamentales están siendo violados o afectados todavía pueden acudir al Poder Judicial y entablar una acción de amparo para que esto sea resuelto. Pero en todo caso no tendría que ser el sindicato de la Defensoría del Pueblo. Sobre la famosa ley SUNEDU o la ley de contrarreforma universitaria que también ha estado en total cuestionamiento. A ver, aquí ha sido claro, uno dice, el Congreso de la República, nos guste o no, es el llamado a dictar las leyes. Dictó una ley que atenta contra la calidad universitaria, eso es clarísimo, y también podemos cuestionar el tema de cuáles son los intereses detrás para justamente dar una ley de ese tipo, pero no entremos a eso, entremos a la forma. Y la forma tiene que ver con que el Congreso de la República es el llamado a dictar leyes. Va la SUNEDU anterior, y lo que dice es, oye, se está violando o se estaría afectando los derechos fundamentales de los estudiantes porque con esta decisión, con esta ley, lo que se va a hacer es atentar contra la calidad universitaria. Un juez acepta esto y decide detener la ley hasta que se resuelva el fondo del asunto, hasta que se resuelva la medida cautelar. Ahora, también es cuestionable, el Poder Judicial puede detener la aplicación de una ley dictada por el Congreso de la República a través de una medida cautelar. Entra nuevamente al debate. Sí, no. Si es una ley que efectivamente atenta contra los derechos fundamentales, claro, desde el otro lado del Tribunal Constitucional se defiende y dice, oye, pero ¿de quién específicamente qué derecho fundamental se está violando? Hablar de los estudiantes puede resultar sumamente etéreo, pero también hay que entender, digamos, qué hay detrás de esto, ¿no? ¿Quiénes están detrás de esto y hace cuánto tiempo están detrás de capturar la SUNEDU? Porque hay que ser totalmente concretos. Hay intereses detrás, hay intereses oscuros. Y sabemos que las universidades bambas hace muchísimos años están intentando capturar o traerse abajo la ley de reforma universitaria porque business son business y así es la realidad. Entonces, nuevamente, nos podemos quedar en las formas y en la letra pequeña o ir al fondo del asunto y hablar, sí, de derechos fundamentales que se están viendo afectados a mediano y largo plazo que tienen que ver con la calidad universitaria. En todo caso, es la decisión de un juez de primera instancia que simplemente no ha sido
respetado con la decisión del Tribunal Constitucional. Y el caso más escandaloso es la del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Salas Arenas, porque la Constitución es bastante clara en ese sentido. El artículo 9 no permite al Congreso de la República acusarlo constitucionalmente, ni investigarlo, ni nada, porque justamente afectaría el equilibrio de poderes, porque estamos hablando de la cabeza de las autoridades electorales. Sin embargo, el Tribunal Constitucional en su reciente fallo le dice que sí, que el Congreso sí puede acusarlo. Y además, si le dice que sí puede acusarlo en su interpretación, ¿por qué ella le dice que por si acaso también reforme el artículo 99? Es decir, el propio TC no está convencido de su propia interpretación. Esto también ha sido cuestionado por el Poder Judicial porque efectivamente podría tener consecuencias en el equilibrio de poderes y no solo eso, en la independencia de las entidades electorales, como bien señala el abogado constitucionalista Eber Joel Campos. Es peligroso, lo reitero, básicamente por dos razones, ¿no? Primero, porque los titulares de los organismos electorales en gran medida son los responsables de garantizar el desarrollo de los procesos electorales en nuestra democracia. Podrían ser objeto de represalias, deberían contar con una protección. Y lo segundo es que si se quisiera efectivamente valorar el tema de esa mayor protección a los magistrados o a los miembros de los organismos electorales, lo que se debería hacer en todo caso es una reforma que diga expresamente que van a ser pasibles de antejuicio, pero no así de juicio político. Y hay un tema fundamental que vale la pena leer del comunicado del Poder Judicial. Dice lo siguiente: las opiniones judiciales plasmadas en una resolución dictada en el marco de sus competencias legítimas no puede ser materia de censura disciplinaria. Hacerlo es además poner en duda irrazonablemente la idoneidad y la honorabilidad de los jueces. Es decir, el Tribunal Constitucional con sus decisiones no puede llevar justamente o criticar a los jueces porque eso afecta directamente a la independencia del Poder Judicial y de cada juez. Entonces, recomendar a la Junta Nacional de Justicia que los sancione, que los investigue, justamente va en contra de esa independencia. Bueno, finalmente, lo que ha decidido el Pleno de la Corte Suprema del Poder Judicial con este comunicado es sentar una posición, pero la decisión del Tribunal Constitucional es ya una sentencia y es una decisión. ¿Qué vaya a pasar a partir de esta sentencia? Es difícil saberlo, pero lo que sí queda claro es que en este momento, con este Tribunal Constitucional, este Congreso de la República se ha vuelto un todopoderoso. Cualquier ejercicio del poder proveniente de cualquier órgano o poder del Estado que eventualmente implique la vulneración de un derecho puede ser objeto de un cuestionamiento ante el Poder Judicial. Plantearía como principio, como premisa, que quienes han cometido delitos extremadamente graves y han sido condenados por ello, no deberían luego poder participar de un proceso democrático en donde se le pide nuevamente la confianza al país. Y bueno,